Bien, continuamos entonces con el curso de bibliología, recordando, como les he dicho en otras ocasiones al iniciar la clase, estamos desarrollando el curso en base a la definición teológica que dimos al principio de lo que es bibliología. Y bueno, nuevamente se los vuelvo a recordar y creo que ya lo tienen bien memorizado, ¿verdad? La bibliología es la rama de la teología que estudia a la Biblia como libro sagrado a partir de su inspiración, su revelación, sus estructuras, sus contextos. Estamos en la clase de hoy, o de acuerdo al curso que estamos llevando. Tenemos el contexto lingüístico o la estructura lingüística del Antiguo Testamento. La semana pasada vimos en relación al hebreo, hoy vamos a ver un poco acerca del arameo, porque realmente el Antiguo Testamento también fue escrito en arameo. Recordemos algo muy importante, el hebreo bíblico o el hebreo antiguo murió junto con el exilio babilónico y el hebreo que se habló posterior al exilio era un hebreo arameizado, es prácticamente un arameo adaptado al pensamiento hebreo, pero realmente estamos hablando que posterior al exilio, ya no se hablaba el hebreo como tal, sino que era un arameo o un hebreo, perdón, arameizado, recordando las dificultades a las que se enfrentaron Esdras y Nehemías para poder educar al pueblo. Tenían que formar grupos de estudio, pero tenía que hacer una traducción oral de las escrituras para poder proyectarlas al arameo y fuera comprendido por el público que ya tenían. Ahora vamos a hablar un poco acerca del arameo, que también es una lengua semítica que es muy parecida a todas las demás lenguas semíticas en su estructura, su sintaxis, pero la lengua aramea era más rica, en vocabulario, en estructuras, en sintaxis, en muchas cosas tenía mayor alcance y estaba más robustecida que el hebreo mismo. El arameo, en el tiempo que tuvo su mayor apogeo, en el tiempo de la hegemonía babilónica, la hegemonía persa, se convirtió en uno de los lenguajes comerciales por excelencia, comerciales y diplomáticos por excelencia. El arameo es un idioma secundario del Antiguo Testamento y se le encuentra solamente en algunas porciones, en algunas partes. Ya lo habíamos visto en otras clases y hace 8 días se mencionó un poco. El libro de Daniel en su capítulo o a partir del capítulo 2 versículo 4 hasta el capítulo 7 versículo 28 está escrito en arameo. Esto nos habla de la influencia que hubo sobre Daniel en relación a esta lengua, recordando que cuando Daniel llegó prácticamente tuvo que aventarse un curso general, porque lo que se proponía Nabucodonosor era pues prepararlos y de esa manera fueran administradores de su gobierno, ¿verdad? En el capítulo 2 versículo 4 si ustedes recuerdan, comienza la cuestión de la interpretación o la cuestión del sueño de Nabucodonosor, y hay una expresión donde dice que Daniel se dirigió al rey, o se dirigió no recuerdo si al rey o a Arioc en lengua aramea, y parece que ahí comienza a cambiar el pensamiento de Daniel y comienza a escribir en arameo. Y prácticamente toda esa parte, la parte histórica, del libro de Daniel, en su mayoría está escrita en arameo. La parte histórica termina en el capítulo 6, comienza el capítulo 7 ya con una visión, la visión de las bestias, sigue escribiendo en arameo.
Termina el capítulo 7 y hasta ahí concluye la escritura en arameo del libro de Daniel. Cuando nosotros analizamos ya temas específicos en Daniel 7, y si ustedes se meten alguna herramienta que les pueda dar una especie de interlineal, yo utilizo la herramienta gratuita, la S-Word, y ahí especifica claramente, o les va indicando en qué momento se hace ese cambio del hebreo al arameo. Parece como caldeo en la herramienta esta, ¿no? Pero pues no es otra cosa más que el arameo en el cual escribió Daniel. Ya a partir del capítulo 8, Daniel regresa al hebreo. Desde mi punto de vista es porque ya se encarga de cosas más específicas, cuestiones del santuario, terminología más específica del pensamiento hebreo, y por eso también Daniel regresa al lenguaje hebreo. Ese es mi punto de vista. En Esdras, del capítulo 4, versículo 8 hasta el capítulo 6, versículo 18, está escrito originalmente en arameo. Y el capítulo 7, versículos 12 al 26, también está escrito en arameo. Recordando que Esdras tuvo una formación básicamente en un entorno que se hablaba arameo, y se deja ver entonces la posición que él tenía en relación a este lenguaje. Eh, no recuerdo específicamente qué inicia en Esdras 4:8. Quiero suponer que está relacionado con algún decreto que fue escrito por parte de algún rey persa, y por eso hace su transición de hebreo a arameo. También aparecen frases y expresiones arameas en Génesis 31:47, lo vimos en la primera clase que tuvimos, y en Jeremías 10:11 aparecen. También aparecen arameísmos en el Nuevo Testamento. Esto será algo que veremos ya después, que son vocablos arameos que fueron conservados en el texto griego, y vamos a ver el por qué los autores decidieron dejar estas palabras netamente en arameo, pero también hacen uso de una traducción. Por ejemplo, cuando dice efata, es un arameo, pero dice que traducido significa sé abierto, ¿no? Entonces, cuando utiliza el autor del Nuevo Testamento alguna palabra en arameo, también nos proporciona su traducción literal o su significado. Hablando específicamente de Génesis 31:47, refleja prácticamente un pacto que se hace entre dos personas, Jacob y Labán su suegro, Jacob hebreo y Labán arameo. Eh, no podemos decir en qué idioma regularmente hablaban entre ellos, pero al menos esta porción de la escritura, Moisés la ve reflejada cuando hacen el pacto, cuando Labán no encuentra sus ídolos, sus terafines, este, hace que se haga un pacto entre ellos, de tal manera que iban a dejar un montón de piedras, como testimonio de ese pacto. Y pues el pacto fue: ni tú, Jacob, vas a pasar de tu tierra hacia mi tierra, o desde de donde vas a estar hacia acá, ni yo pasaré de aquí para allá. Recordando por qué se hizo ese pacto, algunos consideran que Raquel era idólatra. Más que idólatra, ella estaba resentida con su padre porque no les había dado herencia. Y aún la dote, como decía la misma Raquel, no tenemos parte aquí con nuestro padre, y la dote que nos correspondía ni siquiera nos la ha proporcionado. Entonces, una manera de asegurar un poco, por decirlo de alguna manera, de la herencia, era llevándose los terafines, que desde el punto de vista oriental,
eran como títulos de propiedad. Quien poseía esos terafines familiares o esos ídolos familiares, podría posteriormente reclamar alguna herencia. Por eso la urgencia de Labán de hacer ese pacto, para que en el futuro quien poseyera de los que iban junto con Jacob esos terafines no pudieran regresar hacia la tierra de Labán, para poder reclamar parte de herencia, ¿no? Y a esa piedra conmemorativa o a ese monumento conmemorativo le llamaron en su propio idioma Hegar Saduta en arameo, y Jacob le llamó Galaad, que está en hebreo o sí, en hebreo, ¿no? Galaad, que significan las dos cosas, tanto Galaad como Yejar Saduta o Hegar Saduta significa mojón o limitante del testimonio, ¿no? O un montón de piedras que testifican. Lingüísticamente, el arameo es muy cercano al hebreo y similar en estructura. Los textos arameos de la Biblia están escritos usando la misma forma de escritura que el hebreo. En contraste al hebreo, el arameo usa un vocabulario más amplio, incluyendo muchas palabras prestadas y una variedad mayor de conjunciones. Es decir, el arameo es más rico. De hecho, el arameo se sigue considerando una lengua que ha subsistido desde aquella época, desde la época patriarcal. También contiene un sistema de tiempos verbales muy elaborado con pronombres o con varias formas del verbo ser. Aunque el arameo es menos eufónico y poético que el hebreo, probablemente es superior como vehículo de expresión exacta. O sea, es más exacto el arameo que el hebreo mismo. El arameo tiene tal vez la historia más larga y continua de un idioma vivo que cualquier otro idioma conocido. Se usaba durante el periodo patriarcal de la Biblia y todavía lo hablan actualmente algunas personas, ¿sí? El arameo y de su pariente el siriaco salieron muchos dialectos en diferentes lugares y épocas, caracterizado por la simplicidad, la claridad y la precisión. Se adaptó con facilidad a las distintas necesidades de la vida diaria. Era un idioma que podían usar los eruditos, los estudiantes, los abogados y los mercaderes. Algunos en la actualidad lo han descrito como el idioma semítico equivalente al inglés, ¿sí? Y bueno, no se conoce exactamente el origen del arameo. Si queremos ser un tanto literales, hubo un hombre que se llamó Aram, igual, en Génesis 10, cuando habla de las lenguas semíticas. Y bueno, hay quienes atribuyen a Aram como originador de este lenguaje, pero recordemos que después viene la dispersión con la torre de Babel, y bueno, era una lengua semítica, debió haber sido muy parecida a lo que se hablaba anterior a Babel, y pues tuvo un mayor desarrollo, ¿sí? Y bueno, tuvo una mayor aceptación en más estratos sociales y verá por excelencia un idioma relacionado al comercio y a la diplomacia. Para el siglo octavo antes de Cristo, si ustedes recuerdan, los representantes del rey Ezequías le pidieron al portavoz de Sennacherib, el rey de Asiria: hábleles a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, que el pueblo que está sobre el muro nos escucha. De acuerdo al testimonio que viene en Segunda de Reyes 18:26, este, se puede decir que el arameo era ya en aquel entonces un lenguaje contemporáneo al hebreo, y bueno, seguramente los de la alta diplomacia entendían tanto, bueno, estos eran judíos, entendían claramente el arameo y por eso le pedían a aquellos que llegaron aquella vez a intimidar, que mejor se hablara en arameo para que el pueblo no se enterara y no se escandalizara.
Para el periodo persa, el arameo había llegado a ser el idioma del comercio internacional. Durante su cautividad, es probable que los judíos lo hubieran adoptado por conveniencia, cuestiones comerciales, mientras que el hebreo fue el idioma de los eruditos y de los líderes religiosos. Por eso sobrevivió, porque en la dispersión, con el establecimiento de las sinagogas, se siguió manteniendo el estudio de las escrituras con las que se contaban hasta entonces, y por eso se siguió manteniendo el hebreo como tal, pero solamente en círculos religiosos y de eruditos o de personas que tenían el conocimiento de los rollos bíblicos que existían para ese entonces. Después del exilio babilónico, la influencia aramea se extendió a toda la tierra de Palestina de una manera gradual. Nemías se quejó de los hijos de matrimonios mixtos porque no sabían hablar hebreo, de acuerdo al testimonio de Nehemías capítulo 13, verso 24. Los judíos continuaron usando el arameo durante los periodos persa, griego y romano. Por esta razón, el Antiguo Testamento fue traducido a paráfrasis arameas llamadas targumes. Entonces, nos damos cuenta que realmente el arameo, si bien solamente hay algunas porciones que contienen arameo en la Biblia, el arameo fue un idioma muy difundido en tiempos bíblicos y influyó mucho en la vida posterior al exilio babilónico, ¿sí? A tal grado que para que se pudieran comprender las escrituras se tuvieron que crear esas famosas traducciones que nosotros conocemos como targumes, que al principio eran traducciones orales, pero que posteriormente se convirtieron en traducciones escritas para que los que no tenían el conocimiento del hebreo bíblico o el hebreo antiguo más bien, pudieran comprender las escrituras. Esto es la aportación que puedo dar en relación a lo que es el arameo en relación al Antiguo Testamento. Vamos a pasar entonces a el siguiente tópico. Este, Voy a ahora sí compartir el texto de la clase de número 9, que seguimos bajo la misma temática, nada más que ahora hablaremos de la estructura lingüística del Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento, que como ya sabemos, está compuesto por 27 libros, en su mayoría cartas, 21 de los 27 son cartas, fueron escritos en griego. Hay teorías de las cuales dicen que originalmente la mayoría de los libros fueron escritos en hebreo y después traducidos a griego. Eso no es correcto. O sea, los escritores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, escribieron en griego a pesar de que no era su lengua materna. Y como veremos más adelante, sí hay gran diversidad de estilos entre ellos. Realmente son pocos los autores del Nuevo Testamento, los podemos enlistar, creo que son 7. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Judas, este, y pues ya, son todos, ¿no? Son 7. Son pocos autores, pero lo que yo sí quiero remarcar, y eso también lo pudimos notar cuando hablamos en relación al, al Antiguo Testamento, la estructura literaria del Antiguo Testamento, que todos los autores eran personas capacitadas para escribir. Aún hasta el más sencillo de los escritores del Antiguo Testamento lo hicieron bajo una estructura. No escribían solamente por escribir, sino que fueron influenciados muchas veces por ese mismo pensamiento de la literatura oriental o de la literatura común en su tiempo, y no escribían solamente por escribir, todos tenían una estructura.
Lo mismo podemos decir en relación a los escritores del Nuevo Testamento. Cuando en la Biblia encontramos que estos eran hombres sin letras, no se refiere específicamente a que fueran analfabetas, sino que eran personas que no habían sido preparadas en las principales escuelas rabínicas de su tiempo y por eso muchos se sorprendían de la capacidad que ellos tenían. Hablamos de un Pedro que era pescador, pero según los eruditos dicen, escribió en un muy buen griego. Hablamos de un Marcos que fue el más simple al escribir, porque él se vio muy influenciado por la mentalidad hebrea, o sea, es el que usa más hebraísmos, el que es más simple en su expresión. A él no le importó la cuestión literaria, Marcos, a él lo que le importó era transmitir un evangelio o una etapa o el ministerio de Jesús desde la perspectiva que le contó Pedro, pero no puso mucho interés en la cuestión literaria. Según dicen los eruditos, es el peor griego que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, pero no con esto demerita lo que él quiso transmitir. Quizá no es el mejor en su sintaxis, o en las palabras que utiliza, pero realmente tuvo un propósito y el propósito está cumplido. De hecho, Marcos fue el primer evangelista que escribió. Se cree que tanto Mateo y Lucas se basaron a lo que escribió Marcos posteriormente. Bueno, hablemos un poquito acerca del griego. El idioma griego pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas. Es una familia muy extensa de lenguas, a la cual también pertenece, por ejemplo, el latín, el sánscrito, el ruso, el, este, las lenguas itálicas, este, que están dentro de lo que es las lenguas latinas, y una gran variedad de lenguas o de familias de lenguas, que se asentaron principalmente en Europa, ¿sí? En Asia, del occidente y en Asia del sur. Se conocen como lenguas indoeuropeas a la mayor familia de lenguas del mundo que está formada por otras subfamilias. Por ejemplo, la familia Anatolia, que ya está extinta, la familia indio-iranía, de los cuales se derivan el hindi, el sánscrito, el persa, entre otros, de la familia helénica o griega, de la familia itálica, que es la familia a la cual pertenece el idioma que hablamos, el español, el italiano, el portugués, el francés, el rumano, etcétera. Otra subfamilia es la céltica, podemos tener el bretón, el irlandés, el escocés, el manés, entre otros. También una subfamilia germánica, de la cual también derivan el inglés, el alemán, el sueco, entre otros. La familia armenia, de la cual deriva el armenio. La familia tocaria, de la cual deriva el tocario, que es una lengua extinta, de la familia o subfamilia báltica, de la cual viene el lituano y el letón, de la familia eslava, de la cual viene el serbio, el croata, el polaco, el ruso y entre otras lenguas. La familia albanesa, de la cual viene el albanés. Si ustedes se dan cuenta, la familia griega prácticamente está en solitario, ¿sí? El griego, es una lengua, que se difundió más en el tiempo de, la hegemonía macedónica, ¿sí? Aunque realmente el griego original tenía un origen común, pero ya después, con el paso del tiempo, dada su relación con algunos dialectos, algunos idiomas indígenas y acontecimientos históricos, el griego se fragmentó en diferentes dialectos.
de los cuales se destacan el jónico, el ático, el eólico y el dórico. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. No es un griego clásico, no es un griego moderno. El griego koiné tiene su derivado del dialecto ático. Aquí podemos ver de manera rápida los dialectos, y dónde se hablaron. Ustedes después lo checan en sus apuntes. Eh, el ático es el que se habló en la región del Ática, en donde se encontraba Atenas, y se convirtió en la base del griego koiné, que es el griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. La palabra koiné significa común o vulgar o del pueblo, o sea, que era una especie de griego que todos los estratos sociales podían entender, ¿sí? Eh, Aquí hay algo muy interesante. En el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto del Nuevo Testamento y los libros, o en el tiempo en que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento, que es un periodo tan corto de 50 años, pues fueron escritos en la hegemonía romana. Es interesante ver que a pesar de que el latín era el lenguaje oficial de Roma, prevaleció el griego, desde el punto de vista cultural. El latín se utilizaba más desde el punto de vista político, quizá comercial y también hasta militar, pero desde el punto de vista literario o cultural, el griego prevaleció sobre Roma. De hecho, hubo muchas cosas que los griegos pudieron sobrepasar a su conquista. A mí me llama mucho la atención cuando nosotros leemos en Daniel capítulo 7, hablando del leopardo con cuatro cabezas, dice que ese poder dominó toda la tierra y para mí ese dominio sigue prevaleciendo y como lo he dicho muchas veces, en la actualidad solamente prevalece el pensamiento griego y el pensamiento bíblico. Entonces, no hay otra manera de concebir la cosmovisión en el mundo. O sea, o la ves desde el punto de vista griego o la ves desde el punto de vista bíblico. Algunos, como ya les dije otras veces, dicen judeo-cristiano. Yo ya no utilizo esa expresión judeo-cristiano porque aún el pensamiento judeo-cristiano secular ha sido influenciado por el pensamiento griego. Por lo tanto, solamente yo defino que hay dos pensamientos, el griego y el bíblico, pero para poder entender el pensamiento bíblico tenemos que ser demasiado hermenéuticos, demasiado estrictos en la interpretación de la Biblia para poder entender estrictamente lo que está escrito, porque de lo contrario podemos ser influenciados por el pensamiento griego. El pensamiento griego ha influenciado tanto, eh, por ejemplo, la cuestión de la inmortalidad del alma, fue influenciada por el pensamiento griego y de esa manera, pues, se introdujo esa herejía en sectores cristianos, ¿sí? Conceptos griegos que quisieron ser o que se mezclaron con conceptos judíos o conceptos judíos que quisieron ser interpretados desde el pensamiento griego y entonces se generó pues un alejamiento del pensamiento bíblico original. Después de las conquistas de Alejandro Magno, se impuso en todo el mundo mediterráneo como lengua de comunicación y de cultura la lengua común o la koiné, o koiné, que es una variante del griego con base en el ático, pero desprovista de los rasgos más típicos de aquel dialecto. En Koiné escribieron, entre otros, Aristóteles, que fue un filósofo, el historiador Polibio y el moralista Plutarco. Este dialecto constituye el fondo del griego bíblico, tanto del Antiguo Testamento, por la influencia de la Septuaginta, como del Nuevo Testamento.
En esencia, derivaron de la koiné las posteriores evoluciones del griego bizantino, es decir, el griego de la Edad Media y el griego moderno, es decir, el griego koiné fue base para lo que ahora se habla como griego moderno, pero hubo una corriente literaria que fue el aticismo, que mantuvo fiel durante muchos siglos al ático más puro del siglo V antes de Cristo. Es decir, el griego koiné tiene su base en el dialecto ático, el que comúnmente se hablaba en Atenas, pero eh, de ahí se derivó el griego koiné y posteriormente hubo corrientes que no dejaron morir el dialecto ático, y aún en la actualidad se dice que se sigue defendiendo la cuestión de la permanencia del dialecto ático del griego. Es interesante, la lengua koiné o el griego koiné es una lengua franca, es decir, es una lengua en la cual se pueden comunicar dos personas de las cuales el griego no es su lengua materna, ¿sí? Entonces, como lo es actualmente el inglés, o sea, podemos decir que si mi lengua materna es el español, pero otra persona es el brasileño, pero los dos conocemos el inglés se convierte como una lengua franca en la cual los dos nos podemos comunicar de manera común o de manera fácil. El griego koiné se consideraba una lengua franca para todo el territorio conquistado por Roma, porque había un mosaico multicultural, diferentes lenguas maternas como el arameo, o todas esas lenguas que se ven representadas en el libro de Hechos 2, cuando se da el don de lenguas, pero todos se podían comunicar a través de un griego koiné. Ahora, el griego koiné se amplió en vocabulario enormemente porque cada una de las culturas abonaron para que el griego koiné se hiciera un lenguaje multicultural. Entonces, cada una de las lenguas maternas abonaron para poder ampliar este griego o esta especie de griego, ¿sí? Y ese lenguaje, ese griego koiné, fue el que se utilizó para escribir los 27 libros del Nuevo Testamento que tuvo su influencia. O sea, el griego koiné del Nuevo Testamento también se puede decir que es muy especial porque tuvo su influencia desde el pensamiento hebreo y desde el pensamiento arameo. Por eso se habla de arameísmos y de hebraísmos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es muy importante entender el pensamiento hebreo para poder entender también el Nuevo Testamento. Y no se puede desligar el Antiguo Testamento o no se puede desligar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, porque a final de cuentas el Nuevo Testamento es una continuación del pensamiento hebreo en relación al conflicto entre el bien y el mal, en relación al plan de salvación y lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, por eso a veces se complica la interpretación de la palabra de Dios, porque muchas veces se quiere interpretar desde el pensamiento de nuestra lengua materna o de nuestros usos y costumbres, cuando en realidad nos debiéramos de preocupar por entender el pensamiento hebreo, los usos y costumbres del tiempo bíblico, para poder entender muchos modismos o muchas expresiones que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, también debemos remarcar que la Septuaginta jugó un papel importante en relación al griego del Nuevo Testamento, porque la escritura o la Biblia con la cual estaban familiarizados los autores del Nuevo Testamento era precisamente con la Septuaginta,
Por eso podemos ver muchas frases del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en sus cartas, que son literalmente tomadas de la Septuaginta. Y entonces nosotros podemos ver el pensamiento hebreo, transportado a la gramática y a la sintaxis griega, y por eso algunos autores o eruditos dicen, no podemos comprender cómo fue escrito el Nuevo Testamento en griego, sino que muchos optan por decir que fue escrito en hebreo y posteriormente traducido al griego, pero eso no es algo correcto, lo vuelvo a repetir. Los autores, a pesar de que pensaban en arameo, escribían en griego y por eso podemos ver algunas cuestiones particulares de Marcos, algunas cuestiones particulares de Lucas, de Juan, de Pablo, al poder escribir que no concuerdan generalmente con la sintaxis del griego clásico o del griego koiné clásico, sino era una conjugación entre el pensamiento hebreo vertido ya en un lenguaje griego. Durante el periodo, durante el Imperio helenístico, la koiné fue la lengua de la corte, de la literatura y del comercio. La koiné se dividió en dos niveles, la literaria o culta y la lengua vernácula o popular. ¿Sí? Me voy a saltar a lo de la lengua popular porque es en el cual fue escrito los evangelios sobre todo y gran parte del Nuevo Testamento. Bueno, se generaliza como griego koiné, pero Pablo, al conocer la Septuaginta, tiene muchos tintes de griego ático y Lucas, al ser un poco más elevado en erudición, también tiene ciertos tintes de griego ático sin dejar de ser griego koiné. El koiné popular, aunque en menor medida, también influyeron el prestigio de los clásicos y el nuevo pensamiento helenístico. Aceptó con mayor libertad préstamos léxicos que procedían de las lenguas del Oriente Próximo y se separó mucho de la gramática tradicional. Es decir, el griego koiné popular se hizo o se adecuó mucho a las culturas que fueron conquistadas por los griegos, tratando de respetar muchas cuestiones de la lengua materna, pero que fueron adaptadas al griego. Esta variedad se conoce por cartas de papiros y textos de algunos escritores de las clases populares. Las obras más importantes de este lenguaje popular o este koiné fueron los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, que ofrecen una peculiar forma de koiné mezclada con elementos claramente semíticos, es lo que yo les mencionaba. Después, los padres de la iglesia escribieron en una manera o un koiné un tanto más culto. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que realmente los evangelistas escribieron en un griego koiné muy popular. A mí me llama mucho la atención esta cuestión. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, específicamente, bueno, creo que es en el capítulo 4, dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios mandó a su Hijo. Esta expresión de cuando se cumplió el tiempo no solamente se está refiriendo a su encarnación, sino que también se está refiriendo al hecho de que los tiempos definidos por Dios estaba todo fríamente calculado para que viniera el Mesías, y eso se ve representado a través de la profecía de las 70 semanas. Y nosotros podemos ver que de acuerdo a la sabiduría divina, y yo me atrevo a decir, de acuerdo a lo decretado en el Concilio Universal, Jesús vino en el momento preciso. ¿Y a qué nos referimos? Un imperio griego, perdón, un imperio romano que dominaba
desde el extremo o desde las Islas Británicas hasta la India, el sur de África, el norte de África, perdón, este, todo lo que fueron los imperios anteriores hasta lo que fue el imperio persa, el imperio babilónico. eh, Prácticamente Cristo vino en el momento preciso, una amplia red de carreteras, un sofisticado sistema de correo, a pesar de que era primitivo, por decirlo de alguna manera, pero los romanos tenían un sistema de correos muy, muy sofisticado. De ahí yo comprendo también el uso de las epístolas por parte de Pablo, porque realmente en el tiempo de Pablo, en el tiempo en que Jesús vino, los romanos habían desarrollado un sistema de comunicación tanto terrestre y la cuestión de los correos estaban muy, muy sofisticados para lo que era de su época, claro. Entonces, por eso, puedo decir que Jesús vino en el momento preciso, de acuerdo al plan divino. Y bueno, estaba el latín como lengua, de los romanos, pero era una lengua más utilizada en sectores, políticos, pero estaba el griego, que estaba muy difundido en sectores, culturales y literarios. Eh, No cabe duda que los escritores del Nuevo Testamento estaban versados en este griego koiné, y por eso fueron inspirados a que ellos escribían en un lenguaje universal más que en un lenguaje geográficamente limitado. ¿Sí? Este, por aquí vamos a parar la grabación, hermano.